Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Invocamos la presencia de Santa María Magdalena y Santa Marta para poder tener luz y desentrañar este misterioso pasaje que nos ayuda a comprender no solo la vida en familia, sino la vida futura del cielo y también, diríamos, la vida eclesial. Aquí Jesús va a Betania, probablemente este lugarcito donde tenía casa de predilección de sus amigos. Ustedes saben que estos tres amigos, Lázaro, María y Marta, eran amigos de predilección del Señor y allí le gustaba estar. Y en esa ocasión, Marta hospeda a Jesús. Todos nosotros estamos invitados a hospedar a Jesús, primero en el corazón, también en nuestras casas, porque Jesús es hogareño, porque Jesús le gusta mucho estar en los hogares cristianos y quiere que cada casa le abra las puertas a sus anchas para que Él verdaderamente reine con María y se haga huésped continuo en los hogares. Los hogares tienen que volver a Nazaret para salvarse. Tienen que vivir de Nazaret. Tienen que vivir hospedando a María, a José y a Jesús. Pues ahí está Jesús de huésped y encontramos a estas dos mujeres, las cuales, una que es más activa, Marta, se pone a trabajar inmediatamente en los quehaceres domésticos porque tiene el privilegio de tener a Jesús. Él cree quién es Jesús, sabe que es el que después le dirá: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto, Marta? Sí, lo creo.
Y entonces Marta se pone activa a prepararle los alimentos. Y María está a los pies de Jesús. Hoy tenemos dos personajes que están a los pies. En la primera lectura, en el Génesis, encontramos a Abraham frente a esos tres ángeles que representan a Dios, así dice la lectura del Génesis, y está Abraham, se tira a los pies a adorar y a peticionar que no pasen de largo y que Él los recibía por huéspedes. Esa imagen hermosa de los tres ángeles sirvió para representar la Trinidad que está arriba en el santuario, en aquel lugar, el sector donde canta el coro. Pues este pasaje del Génesis está representado allí, pero quiere también simbolizar la Trinidad. Abraham recibe a Dios y se tira a los pies en adoración, en silencio, balbucea algunas palabras de invitación. María hace eso mismo, está adorante, silenciosa, a los pies de Jesús, bien cerquita de Jesús, y escucha todas las palabras que caen en su corazón como perlas divinas que endulzan su alma y que la hacen reflexionar, y se queda embobada viendo al Señor, no solo escuchándolo, sino viéndolo. Y entonces se acerca Marta y hace este comentario: no te importa que mi hermana me deje sola con los quehaceres, dile que me ayude. Y el Señor no le va a decir, ve, ayuda a tu hermana. No está dicho eso en los evangelios, en este evangelio. Ve, tu hermana te necesita. No está eso. Al revés, pareciese que es una reprensión a Marta, no lo es. Solamente el Señor lo que hace es distinguir para unir, porque piensen ustedes, Marta lo ha hospedado y él entiende que necesita que alguien haga la comida. Y Marta está trabajando para recibir al Señor y todos tienen que comer. No es lo que reprende el Señor de Marta. No es reprensión. Marta es santa también. Y santa por sus obras. Pero lo que hace es distinguir para elogiar lo que María va o está haciendo. Piensen en aquella mujer que andaba probablemente en su mundo del pecado, que el Señor le ha disipado los demonios, se ha hecho una gran discípula del Señor y solamente está agradecida con el Señor y allí está escuchándolo. Ella eligió la mejor parte que no le será quitada, le dice el Señor a Marta. ¿Qué significa esta elección de María que es elogiado por el Señor? Ojo, no está reprendiendo a Marta, está diciendo simplemente que María ha elegido la mejor parte. Sí le dice a Marta que se afana por muchas cosas, y que una sola es importante en realidad. Entonces, estas dos figuras de las dos mujeres santas, Marta y María, le han servido a los padres de la Iglesia, a muchos de ellos, no menciono a ninguno porque muchos de ellos toman a Marta como el símbolo de la vida activa y a María como representativa, elocuente representativa de la vida contemplativa. Ustedes y yo hemos sido creados por Dios para contemplar. ¿Y qué cosa tenemos que contemplar? A Dios. Cuando partamos de este mundo hacia el cielo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contemplar cara a cara a Dios. Ya no vamos a caminar desde la fe como hacemos aquí en la tierra, sino que la fe desaparece y se
produce lo que es la visión del cielo, y entonces en esa visión de Dios trinitario y de lo que el espectáculo grandioso que podamos ver en el cielo, vamos a contemplar y contemplando amaremos. Ya no tendremos que obrar cosas como diríamos lo que hace Marta, movernos de aquí, de allá para servir, la necesidad de alimentar el cuerpo, de tener que trabajar, de todas esas cosas que son importantes aquí en la tierra, pero que en el cielo van a desaparecer porque ya no vamos a necesitar ni comer, ni preocuparnos del vestido, ni de trabajar, ni de todos esos movimientos, diríamos, de sustentación que tenemos aquí en la tierra. Allá en el cielo van a desaparecer. ¿Y qué va a quedar? Sí van a quedar muchos trabajos, pero de otra índole. El trabajo de María, que es interceder, que es contemplar, que es orar, es decir, un trabajo sumamente espiritual. ¿Qué es lo que hacen los santos cuando van al cielo? Además de contemplar a Dios, trabajan intercediendo, especialmente en aquello por lo cual se han santificado en la vida, en aquello que fue generalmente su ministerio aquí en la tierra. Por ejemplo, podemos decir Santo Tomás de Aquino intercederá para que en la iglesia haya sabiduría, él que es el más sabio. No sé, el Padre Pío intercederá para la purificación de la iglesia, ofreciendo sus dolores y sus llagas, ¿no? Y todo su sufrimiento a Dios, para que la iglesia sea purificada, etc. Entonces, ese será nuestro trabajo en el más allá. Y María ya está adelantando ese futuro trabajo, por eso eligió la mejor parte, porque está viviendo ya del misterio de la contemplación, que será contemplar a Dios, vivir de Él, escuchar, orar, interceder. Esa es la mejor parte. La mejor parte en la iglesia es la vida contemplativa más que la activa. La vida activa es necesaria. ¿Es necesario hacer apostolado? Claro que sí. No está diciendo el Señor que eso no es importante. Él manda predicar. Él manda hacer milagros. Denle ustedes de comer, dice en un momento a los apóstoles. Es decir, que es necesario que la iglesia se organice en las obras de misericordia y que actúe en todas las necesidades que el hombre tiene. De hecho, la iglesia lo hace y no hay nada reprensible en eso. Al contrario, el Señor aplaude todas las obras de beneficencia, de misericordia que se realizan en la iglesia. Pero ¿qué sería eso si no hay oración? Todas las obras de apostolado o de misericordia que hay en la iglesia, si no tienen la base del sustento de la oración, pues es como que se tiende a disipar, a diluir, porque necesitamos de Jesucristo, necesitamos enclavar todas esas obras en el misterio de Dios. Sin mí nada podéis hacer. Podemos movernos mucho, hacer muchas cosas, pero si esas cosas las hacemos por amor propio, no las fecundamos con la oración, tiende a diluirse todo. Por eso decía hermosamente un escritor francés, Dom Chotard, que el alma de todo apostolado es la oración. Entonces encontramos aquí a Marta moviéndose, organizando situaciones para mejor, diríamos, llegarse a aquellos que están sufriendo, claro que sí, pero si no está la representación de María, también aquella que contempla y que pide las fuerzas de Dios a través de la adoración,
a través de la oración de súplica, es como que yo siembro la semilla, pero después no la riego. Marta y María van juntas en la vida eclesial. Tiene que ser así. En la vida familiar lo mismo. Si yo trabajo, hago muchas cosas, me muevo de aquí para allá, y que los hijos que tienen que ir a inglés, que a danza, que esto, que el otro, y lo demás allá, y les lleno de actividades, pero nunca se reza. Esos chicos les está faltando algo que es sumamente importante, les está faltando María. Les está faltando la contemplación, la oración. ¿De qué les va a servir después tanta cosa? Te preocupas por muchas cosas, pero estás faltando a la esencial. La mejor parte es el elogio que hace Jesús. La mejor parte, la que da el sustento a todo lo demás, es lo que María eligió. Por otra parte, en la iglesia también tenemos aquellos que han optado más por la vida contemplativa, es decir, la vida monacal, la vida más de monasterios, de soledad. Hoy el mundo no entiende casi cuando una persona renuncia a las cosas del mundo y se encierra en un monasterio porque dicen, habiendo tantas cosas en el mundo para hacer, ¿cómo se va a meter en un monasterio? Necesitamos comedores, necesitamos, los niños no tienen quien los eduque, los viejitos a lo mejor en los asilos, necesitamos organizar, necesitamos. Y estos se van y se meten a un monasterio. ¿Qué locura es esa? Pues para que sepan en realidad, y para los que no entienden lo que implica una vida en un monasterio, cuando una religiosa va por fe, elegida, invitada a vivir una vida así, es la parte mejor que no le será quitada porque vive para Dios y da sustento a todas las obras eclesiales, aún a las apostólicas. Es de allí que la Iglesia ha querido nombrar a Santa Teresita de Lisieux como patrona de las misiones. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? A una monjita de un Carmelo, la Iglesia la nombra junto a San Francisco Javier, que es el gran misionero, contemplativo también, pero gran misionero. ¿Por qué nombra la Iglesia a una carmelita que se encerró como patrona de las misiones? Es algo incomprensible, diríamos. ¿Por qué? Porque ella encontró su vocación, que es estar cerquita de Jesús. ¿Y qué hace una monjita o un monje que está cerquita de Jesús? ¿Qué sería el cuerpo nuestro si no tuviésemos arterias que llegan al corazón? El corazón a lo mejor supuestamente podría funcionar, pero si no hay arterias no lleva la sangre y la vida al resto del organismo. Santa Teresita encontró su vocación, que es la del amor, y cerquita del corazón de Jesús, ella canaliza todo ese amor de Jesús a las obras misionales del cuerpo místico, donde quiera que estén. Las arterias que están cerca de Jesús, a los pies de Jesús, en acción adorante, son las monjitas y los monjes que han optado por fe, porque han sido llamados a una vida contemplativa, que es la parte mejor. Que por otra parte será lo que vamos a hacer todos en el cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Lo acababa de decir. Contemplar, orar y dedicarnos a lo que María hace, es decir, a esa actividad orante e intercesora por todos los que están abajo en la tierra.
Qué hermosa entonces estas figuras de Marta y María. Ustedes saben que los monasterios a lo largo de la iglesia, es decir, esas vocaciones contemplativas que han hecho como de Marías, sean varones, sean mujeres, han sido el sostén de la iglesia en muchas ocasiones. Por los monjes y monjas se han transmitido la verdadera cultura, no solo porque los monjes recibieron todo lo que fue la tradición eclesiástica y se dedicaron a escribir, sino porque en los monasterios han surgido además hermosos trabajos, porque Dios inspira a los monjes a hacer cosas y a las monjas. Y entonces se va acendrando la cultura. No hay cultura verdadera si no hay ambiente sagrado, y si no hay una liturgia adorante, y si no hay alguien que rece a los pies de Jesús. No hay cultura verdadera si no se hace como María Santísima, que en el silencio fue capaz de encarnar al Verbo de Dios y en su seno luego, y de ese seno surgió la salvación. No hay cultura verdadera si el Verbo no se hace presente con su corporeidad en la Eucaristía y en el silencio para iluminar a los hombres. Desde allí, entonces, los monasterios son sumamente necesarios por el misterio adorante, porque allí se consuela a Cristo, porque monjes y monjas hacen de arterias que llevan la vida a todo el organismo de la iglesia, porque a lo mejor físicamente con mi cuerpo yo puedo dedicarme a hacer algo, sí, pero el que adora a Jesús en el silencio puede peticionar por todo el bien de la iglesia. No está limitado a su corporeidad. Es decir, si es necesario que lleguemos a los pobres, pues nos movemos por los pobres, pero aquel que está adorando a Jesús está pidiendo por todos los pobres del mundo y confiando en el poder de Cristo que puede solucionar la situación de todos los pobres del mundo. Y así, con todo, es necesaria, diríamos, esa súplica constante, porque así Dios lo ha querido. Que en la tierra hayan aquellos que se dedican a estar cerquita de Él y a luchar en cierta forma con Él para ganar a las almas las gracias que son necesarias. Pues yo lo invito, acá hay un semillero de monjes hermoso y allá de monjas, las talitas. Los invito porque el sentir el llamado a una vida contemplativa, a una vida cerquita de Jesús, significa no necesariamente dar la espalda al mundo, aun cuando lo damos porque nos retiramos, sino a preocuparnos del mundo de otra forma, tratando de robarle a Cristo las gracias para nuestros hermanos. Entonces, lejos de que pudiera haber una inutilidad, escuchen bien lo que le dijo Jesús a María: eligió la mejor parte. Eligió la mejor parte. Que no se te olvide. Si estás llamado o llamada a una vida de contemplación, bendito sea el Señor, porque entonces el mundo será dejar de ser tan mundo y todas esas disipaciones y esa vida superficial que tantos hombres llevan en el mundo, el monje y la monja es como que está quietito como el eje de la carreta, donde giran todas las cosas
pero el eje de la carreta no se mueve. Todo gira en torno a Cristo Jesús y en aquellos que están cerca de Jesús. Por eso a San Bernardo, que evidentemente lleva su vida contemplativa de monje en la Edad Media, se lo llamaba el eje de la Edad Media. Todo giraba en torno a él. No había nada que ni papas ni gobernantes no le consultasen a San Bernardo. ¿Por qué? Porque bueno, él tenía una conexión especial con Dios. Llevaba una vida contemplativa y sabía que todos aquellos que recurrían a él podían encontrar un consejo adecuado para no errar en el camino de la vida. Es necesaria la vida de María. Por otra parte, y ya con esto termino, siempre me he preguntado por qué en Latinoamérica han habido muy pocos monasterios de vida masculina. En Europa eso no ocurre así, aunque ahora está en retroceso el mundo monacal masculino, porque evidentemente los europeos no tienen hijos y se han mermado las vocaciones notablemente. Están cerrando muchos monasterios en Europa, o se están concentrando los monjes, porque igual las monjas, porque no pueden mantener los grandes monasterios. Y eso es una desgracia que seguramente se ha de pagar caro en el día de mañana. Pero en Latinoamérica se fundaron muchos monasterios de mujeres, carmelitas, agustinas, dominicas, etc. Pero muy pocos de varones, contaditos con las manos en México, en Argentina lo mismo y así sucesivamente. Muy pocos varones. Se ha prescindido casi del mundo monacal masculino por la misionalidad. Es decir, todos aquellos que venían de Europa sintieron la urgencia frente a las almas que había que convocar para el Evangelio en la obligación de misionar, de ser más Martas, Pero ustedes tienen una gracia que no es, yo creo, de ninguna manera un elogio de nuestra parte, sino que se ha querido enclavar en México este monasterio y otros más de varones y también de mujeres, y eso es una gracia inmensa por todo lo que les acabo de decir. De un monasterio vienen bendiciones inmensas. De un monasterio donde se hace la obra silente, silenciosa, adorante, una liturgia solemne, todo empieza a crecer para arriba. Todo empieza a crecer en el ambiente. Pues damos gracias a Dios que es así. Que podamos ser nosotros siempre fieles a la tarea de María, con esto que simboliza nuestra vida de estar cerca de Jesús, interceder al Señor para que llegue su vida a los rincones más inhóspitos, donde casi ni se ha oído hablar del Evangelio, para que podamos nosotros interceder continuamente por todas las necesidades del pueblo de Dios. Que la paz de Jesús esté en el corazón de ustedes y que Marta y María reinen en todas las familias cristianas.